Hola a todos, bienvenidos al canal de Fast Track 2007. Hoy traigo un video hecho, lo vamos a ir haciendo sobre la marcha, sobre NIC 2. Últimamente he tenido bastante relación con la norma y se me ocurrió que podía tomarme unos 10-15 minutos para hacer un pequeño repaso con todos ustedes. Algunas aclaraciones previas o importantes. Vamos a ver, si ustedes se ponen a ver, esta norma tiene 16 páginas, pero si llegamos ahí tres hojas que no son norma, entonces empezamos desde la 4 y si nos vamos a la última, en realidad las últimas dos tampoco son norma y luego aquí lo que hay son unos transitorios, entonces en realidad la norma termina siendo unas 10 páginas. Eh, entonces la primera aclaración que quiero hacerles es que aunque la norma es de 10 páginas y aunque los inventarios es algo que normalmente se empieza a ver en los primeros cursos de contabilidad, la norma no es tan fácil, si se las trae y hay que tomársela con bastante seriedad. Entonces, aclarado eso, que era el primer punto que quería tocar. El segundo punto que quería tocar es, bueno, recordemos que la contabilidad de inventarios es distinta, implica diferencias de cuando uno es una empresa comercial que compra productos terminados y los revende, digamos, ganando un margen por comercialización, a cuando uno es una empresa manufacturera, digamos, manufactura, compra inventario y le agrego factores de conversión que son la carga fabril y la mano de obra, y con eso yo mismo elaboro mis productos terminados. O sea, son dos cosas diferentes. Y hay una tercera posibilidad que es el inventario que tengo para prestar servicios. Entonces, la norma abarca todo, abarca los tres casos. Entonces, hay que tener cuidado con esas partecitas de la norma y entender bien cuando la leemos en cuál de los diferentes casos estamos parados. Bueno, y la tercera aclaración, por supuesto, es, bueno, para aplicar la norma hay que saber contabilidad de costos y hay que saber contabilidad de empresa comercial, ¿verdad? No podemos tirarnos a leer la norma sin conocer las bases contables que están por detrás. Porque hay una cuarta aclaración, esta norma, la última revisión fuerte que tuvo fue los inicios del 2000 con el gran repaso que hizo, aquí está abril 2001, con la gran revisión que hizo el IASB cuando se constituye como tal. Hace una revisión fuerte de la norma y hace algunas aclaraciones. La norma realmente no ha sido revisada fuertemente en los últimos tiempos, lo que nos puede implicar que no, vamos a ver, no hay literatura de referencia actual muy fuerte y sólida sobre inventarios, y lo más lógico y lo que yo más recomiendo en lo personal es ir a ver la literatura de la época y puntualmente mi libro preferido en contabilidad de inventarios, que es el de contabilidad de costos de, bueno, que lo conocemos como Polimeni, que la tercera edición se salió por aquellos años como por el 98, una cosa así. Bueno, una vez tenido esto en cuenta, bueno, vamos a ver un poco la norma, ¿verdad? Inventarios. Bueno, todas las normas van a tener un objetivo, ¿verdad? Que esto es muy claro, básicamente es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Por supuesto, no hay mucho para allá. El alcance, aquí importante, bueno, instrumento financiero no tendría sentido, digamos, no, eso no es inventario. Luego viene el tema de activos biológicos. El activo biológico, o sea, el perro, el animal, la planta, ellos no son sujetos a esta norma, pero cuando se ha hecho la recolección, ¿cómo que se llama? La zafra, bueno, ese inventario que se recolecta, sí pasa a ser tratado con esta norma en un par de párrafos, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí tendremos las exclusiones, me parece que las podemos leer a detalle en otro momento. Vamos a las definiciones. La primera definición, que es la más importante, es que entiende la norma por inventarios. Lo primero que nos dice es que son activos, ¿ok? Entonces, si lo que tenemos no es activo, entonces pues, no le aplica la norma. Y entonces tenemos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de operación. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa? Yo soy comercializador o básicamente soy productor y estoy viendo mi producto terminado, porque aquí el objetivo es ese producto terminado de lo que vendo. Ahora, lo que vendo puede ser materia prima, que vendría siendo
no es un producto terminado, pero desde mi perspectiva, yo comercializador, eso sí es un producto terminado. Eh, Luego tenemos lo que se tiene en proceso de producción en vista de que se venda. Ahí ya estaríamos, entonces tenemos empresa comercializadora y aquí ya podemos entrar a que estamos viendo lo que es la empresa manufacturera. Y en tercer lugar, materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción, igual empresa manufacturera, o en la prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, si la prestación de mis servicios yo tengo que incurrir en el consumo de inventarios, bueno, será ese inventario, esas partidas, esos ítems físicos que tienen su representación monetaria en la contabilidad, llevarán su tratamiento bajo esta norma, ¿verdad? Hay un par de conceptos muy interesantes que aparecen en la norma y es el T, valor neto de realización. Este es un concepto que se va a hablar mucho. Eh, ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre hemos hablado de el valor neto de realización o el costo, el más bajo. Creo que eso, si estamos viendo este video, deberíamos ya tener ese conocimiento previo que se ve en las bases de conta, ¿verdad? Pero básicamente, la noción rápida viene siendo que, bueno, mis activos no pueden estar registrados por un valor mayor del que yo los puedo realizar. Y si hay un inventario que puedo realizar por 10, pero tiene un costo superior a 10, bueno, la lógica es hacer una baja en el valor del activo, del inventario, a que no supere 10, o sea, lo dejamos en 10. No es que lo vamos a retirar por completo, sino que le vamos a hacer una baja al valor. Es como una especie de depreciación, pero no va por un esquema matemático, ¿verdad? No es una fórmula lineal o suma dígitos o estas cosas, sino que es un tema de estimación en cuánto lo puedo realizar. Muy importante, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la definición es que es el precio estimado de venta en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y, ¿ok?, los necesarios para llevar a cabo la venta. Ok, ¿qué tiene que ver esto determinados para terminar la producción? Bueno, eso es muy simple, eso tiene que ver que si yo tengo un inventario, un producto en proceso y todavía no lo he terminado, pues habrá que calcularle cuánto me va a costar para terminarlo, por supuesto. Y en segunda medida, los costos necesarios para llevar a cabo la venta. Esto en algunos casos, en la mayoría de los casos puede desestimarse, digamos, no calcularse, pero en la medida que sí sean relevantes, que podría ser cuando yo sé que pago una comisión de un 10% por la colocación de ese inventario, póngale, pues ya yo lo conozco, digamos, no es tan difícil saber cuánto me conlleva hacer la colocación de la venta. La norma, más adelante lo vamos a hacer un parrafito, hace una separación entre lo que es valor neto de realización y lo que es valor razonable. Y lo podemos ir comentando desde una vez. Bueno, el valor razonable que está en NIF 13. Bueno, la idea es que cuánto vale un activo, un bien en un mercado. Es un mercado al que se tenga acceso y es un precio de salida, ¿verdad? No es un precio de compra. Eso está ampliado en la NIF 13. Pero aquí lo importante diferenciar entre valor neto de realización y valor razonable viene de la mano de que valor neto de realización es una medida interna de la entidad y valor razonable es una medida de mercado, es externa a la entidad. ¿Eso qué significa? Que puede ser que en el mercado el valor razonable de mi bien es muy alto, pero yo no tengo el poder de mercado para ir a colocarlo a ese precio. O por el contrario, yo tengo un poder de mercado muy por arriba del de los demás participantes y yo lo puedo realizar por encima. Es decir, me voy a parar en mi empresa y voy a ver a cuánto yo lo puedo realizar. Valor razonable es tomar el precio de mercado. Esto aplicará, obviamente, no para todos los productos. Hay productos que están en competencia perfecta, donde el valor de mercado va a ser igual al valor de neutralización. Sin embargo, hay competencias imperfectas donde yo mi poder de mercado se lo puedo manifestar y vender por más o por menos, ¿verdad? Importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que nos amplían por acá? Es aquí empieza el valor naturalización o el valor naturalizable, es el que la entidad espera obtener. ¿Ok? Mientras que el valor razonable refleja el precio que tendría una transacción ordenada en el mercado y toda
el mercado principal, ¿verdad? Y aquí lo amplía por si alguno tenía dudas. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el segundo no, el segundo es el del mercado, ese no es específico a mi entidad. Entonces la norma sí nos deja aquí la aclaración importante de que pueden diferir, ¿ok? Tenemos que tenerlo siempre en cuenta, pueden ser diferentes. Voy a brincarme algunos párrafos que no son los que quisiera comentarles en este momento. Bueno, la norma luego llega a un punto en que es la medición del inventario. Lo primero que me va a decir cuál es el costo, ¿ok? Cómo determinamos el costo. Eh, bueno, los costos tendrán que ver con lo que es la adquisición, cuánto es el precio de compra, digamos, que aquí no diferencia con lo que es activo fijo, propia planta de equipo, o sea, va a ser el precio de la factura, eh, más los impuestos no recuperables, más los costos de colocar el bien y aquí es algo muy importante, un concepto que vamos a hablar mucho es lo incurrido, los otros costos incurridos para darle al inventario la condición y la ubicación actuales, ¿ok? Adicionalmente, aquí la norma nos habla de transformación y es porque recordemos que la norma no solo habla de empresa comercializadora que compra productos terminados, sino que también nos va a hablar de las empresas que manufacturan, o sea, que procesan su propio inventario. Entonces, por eso, estos costos para transformarlo, o sea, los costos de conversión, la mano de obra y la carga fabril, también se van a sumar al inventario. Yo creo que esto no hay mucho problema. Nos habla del costo de adquisición, ¿verdad? Que, como decíamos, es bastante similar a lo que vemos en propiedad, planta y equipo, que es de las normas más recurrentes, básicamente la factura, impuestos no recuperables, transporte, para siempre tenerlos en las condiciones y la ubicación actual, ¿okay? En la ubicación en la que los necesitamos. Los costos de transformación, como hablábamos, las empresas que transforman el inventario, que va a ser la carga fabril y los CIF, eh, también forman parte del costo del inventario. Y aquí me gustaría hacer un hincapié que también hace la norma. Lo primero es que nos va a hablar de cuáles son los costos indirectos variables, que son los que varían directamente o casi directamente con el volumen de producción obtenida. Y nos da como por ejemplo lo que son los materiales y la mano de obra indirecta. Mientras que por otra parte nos habla, déjame ver dónde lo encuentro, de los costos indirectos fijos, ¿ok? La carga fabril fija, que es que permanecen relativamente constantes con independencia del volumen de producción. Y pone algunos ejemplos: la depreciación, que es el fijo por excelencia, si se aplica línea recta; si se aplica unidades de producción puede que no sea tan así, y temas de mantenimiento y demás que se tienen que ejecutar indistintamente de haya producción o no haya producción. Habrán algunos costos, que es algo que la norma no hace hincapié, que son semivariables. O sea, por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas puede ser que sea incremental en la medida en que haya más producción. La norma no hace una distinción específica de si los vamos a considerar como fijos o como variables. Aunque yo creería que tienen un componente bastante más variable, me parece que la mejor, y ya voy a explicarlo por qué, el mejor tratamiento es tomarlos como fijos. ¿Por qué? Porque lo que la norma quiere hacer es diferenciar de los costos que yo puedo asignar por unidades específicas versus los costos a los que tengo que hacerles una asignación, una absorción de costos, que este es un concepto de contabilidad de costos, ¿verdad? Lo que me lleva al párrafo 13. En el párrafo 13, vean que ya incluso está subrayado. En el párrafo 13 lo que vamos a encontrar es cuál es la filosofía de distribución que tiene la norma. La norma trabaja sobre eh, la absorción en función de la capacidad normal. Ven que aquí está subrayado y aquí lo dice clarísimo. En el proceso de distribución de los costos indirectos fijos, por eso les decía que si no se puede asignar por orden específica, consideremos los fijos. En, en la distribución de los fijos, se tiene que hacer en función de la capacidad normal. Nada más para recordarles, existe una capacidad máxima, digamos, en la teoría de costos hay una capacidad máxima, que es qué pasaría si yo breteo, si yo trabajo 24 horas, 7 días de la semana, sin parones, sin nada. Luego hay una capacidad que no tengo aquí el libro, pero le voy a llamar la realista, digamos, que viene siendo como suave. Usted no puede trabajar
24 horas, 7 días a la semana. Usted va a tener que hacer por lo menos pausas para hacer mantenimiento. Entonces, exclúyame de la capacidad máxima teórica esos mantenimientos. Luego está la capacidad normal, que ya casi entramos en ella. Y en tercer lugar está la capacidad que le voy a llamar la capacidad planeada a corto plazo. ¿Ok? Que la capacidad es como la que espero para el año. Y que no precisamente va a ser la normal, que no precisamente va a ser la realista y tampoco va a ser la máxima máxima. ¿Por qué? Porque puede ser que yo realmente no trabajo a 24/7. Puede ser que mi planeación está hecha para trabajar a medio turno o para trabajar a un turno y medio. Entonces la pregunta es, ¿con cuál me baso? Me baso con la normal. La normal es, ¿cuál sería mi capacidad necesaria para cubrir la demanda normal que yo tendría a largo plazo? Esa es la capacidad normal, esa es la que hay que utilizar. ¿En qué diferenciaría con la planificada a corto plazo? Precisamente en eso, que la planificada a corto plazo vislumbra el corto plazo, vislumbra el otro año. Si el otro año se prevé que sea malo, utilizaría una base baja, digamos, de distribución, lo cual no sería apropiado porque la capacidad normal tiene que ser, pongámosle, estable, no, porque las fábricas cambian, digamos, la producción cambia, pero sí debería estar previendo una condición normal de mercado con cierta linealidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? ¿Por qué todo esto es importante? Y porque yo lo que voy a hacer es eh, hacer la asignación en función de la capacidad normal, por supuesto. Eh, pero ¿qué va a pasar cuando la producción real sea significativamente diferente de la producción de la capacidad normal? ¿Ok? ¿Qué pasa si la real está por encima de la normal de manera significativa? ¿Y qué pasaría si está por debajo? ¿Ok? Entonces, la primera que me dice la norma es que cuando hay un nivel bajo de producción real, eh, no podemos incrementar, vamos a ver, si hay un nivel de producción bajo, hay que asignar la normal igual. Y la diferencia la reconoceremos, los costos no distribuidos, porque vamos a ver, si mi normal eran 1000 y yo solo distribuí 500 o 600, póngale, bueno, habrán 400 que no distribuyó. ¿Qué hago con esos 400? Van para gasto, ¿ok? Y ya luego podemos utilizar, cuando terminemos el párrafo, a qué tipo de gasto es esto. En el caso de que más bien la producción sea anormalmente alta, que es lo que viene por acá, entonces aquí más bien sería, tengo que distribuir, pensé en distribuir sobre 1000, pero en realidad voy a distribuir 1500, 1400. Entonces, bueno, si yo tengo que distribuir 1000 y distribuir 1400, ¿y contra qué voy a mandar ese incremento en el activo? Y contra un ingreso sería, bueno, la norma me dice, no, no, las cosas no son tan bonitas. Cuando eso pase, hay que disminuir el rate de asignación. Entonces, en vez de utilizar la capacidad normal, nos vamos a quedar con la capacidad real a fin de que no hayan inventarios por encima del costo. Digamos, no puede haber un activo por encima de lo que realmente me costó. Aquí lo importante que queríamos comentar era, bueno, ¿y esto que se manda el gasto? ¿Qué tipo de gasto es? ¿Es un gasto administrativo? ¿Es un gasto de logística? ¿Es un gasto de ventas? ¿Es un otros gastos? Eh, no, honestamente no hay mucha teoría sobre eso. Hay un libro bastante antiguito que no me recuerdo el nombre, lo pondré en un comentario eventualmente. Que lo que teoriza un poco es que debería ser un gasto de ventas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nivel bajo de producción, es muy posiblemente está relacionado con que mi departamento de ventas no esté vendiendo lo suficiente. Entonces, a nivel de estado financiero, lo más razonable es presentarlo como un gasto de ventas. Honestamente, esto casi ninguna empresa lo aplica. Bueno, luego la norma se explaya un poquito con cuáles son costos que no pueden incluirse en, en el inventario. Aquí destaco uno particular que es las pérdidas anormales. Igual, esto tiene mucho que ver con producción, con manufactura y no, para los que ya han estudiado costos, pero recuerden que la contabilidad de costos siempre se habla de la normalidad de las pérdidas. Y incluso en la teoría normalmente se dice que las pérdidas normales suman al inventario y las pérdidas anormales no suman al inventario. La norma mantiene esa tesis y nos dice que las pérdidas anormales de desperdicio, digamos, no pueden sumar parte del inventario, al igual que tampoco los gastos administrativos,
temas de almacenamiento que no sean necesarios para la producción tampoco, los gastos, aquí dice costos de venta, pero aquí debería decir gastos de venta, que básicamente son los gastos del departamento de venta, esos tampoco son parte del inventario. Vamos a seguir avanzando un poquito. Yo creo que me lo brinqué un poco más arriba cuando hablaba de los inventarios de agrícolas y demás, pero bueno, lo que la norma dice es, podemos repasar todavía cuando vamos en 41, cuando yo hago la recolecta, cuando yo hago la zafra, el inventario se tiene que evaluar a valor razonable menos costos de venta. Ojo, que es diferente que a valor neto de realización menos costos de venta. Y lo que establece la NIC 2 es que nos dejamos eso como costo original y tenemos que estarlo midiendo para asegurarnos de que no hayan problemas de valor neto de realización. Seguiré caminando un poquito por acá. Vamos a hablar un poco a partir de acá, que era otro tema de los que quería que repasáramos. Las técnicas de medición de los costos. Y más adelante la norma habla de las fórmulas del cálculo del costo. ¿Okay? Entonces primero hay que saber que son dos cosas diferentes, lo que son las técnicas de medición y las fórmulas de cálculo. Las técnicas de medición son como guías cortas, formas rápidas de llegar al costo del inventario, que son aproximaciones al costo, que se pueden usar siempre y cuando nos aseguremos de que sean aproximaciones al costo real. ¿Cuáles son las dos técnicas que nos menciona la norma? El costo estándar y el método de los minoristas. ¿Okay? Voy a centrarme un poco en el costo estándar, que algún día tenía una discusión sobre el tema. El costo estándar, cuando uno lo ve en la teoría de costos, en algunas veces, algunos libros, lo presentan como una técnica de contabilidad administrativa. Y nos dice que esto es como para presentar informes internos y demás, que es como para llevar el pulso, el costo real. Bueno, la norma no descarta la posibilidad de que usted utilice su inventario evaluado a costo estándar y me lo presente como tal en el estado financiero, siempre y cuando cumpla esto, que se aproxime al costo real. Y bueno, una de las aclaraciones que volvemos a ver cuál es la filosofía de la norma es que esos estándares tienen que estar basados en niveles normales de operación. ¿Okay? Entonces volvemos a que esto es costo normal. Cuando hablamos de fórmulas de costo, aquí estamos hablando de PEPs, WEPs, costo promedio, identificación específica. ¿Okay? Entonces lo primero que dice la norma, que aquí está incluso señalado en amarillo, es que en la medida que yo pueda aplicar evaluación específica, costos específicos, tengo que aplicarlo. Y, y en casos de que no se pueda, digamos, de que yo no pueda hacer la determinación específica, aquí está la identificación específica, lo andaba buscando para señalarlos. Okay. En la medida que yo no pueda hacer la identificación específica, me vengo al párrafo 25 y me da la opción de aplicar PEPs, primeras en entrar, primeras en salir, o FIFO, digamos que serían sus siglas en inglés, o costo promedio ponderado. ¿Okay? Yo les mencioné anteriormente WEPs, bueno, hacer la aclaración que desde el 2008, me parece, 2008, sí, 2006, 2008, el método WEPs bajo NIF no está permitido. Entonces, para que lo tengan por ahí, igual es importante, digamos, si alguna vez lo estudiaron y no se pregunten que para qué estudiaron esa tontera, que no aplica, porque otros marcos, como por ejemplo la US GAAP, si lo permiten, la norma de ley ICPA para pymes también lo permite, entonces tampoco fue pérdida de tiempo aprenderlo, pero bueno, para NIF no. Y el FIFO es el que conocemos, ¿verdad? Luego llegamos aquí, al valor neto de realización, que ya es un poco desordenada la norma, porque ya no lo habían definido arriba, nos habían hablado de que usan una medición específica, que era el párrafo 5 o 6, no recuerdo bien, y aquí más bien nos va a venir un poquito así, bueno, cómo lo calculamos y cómo aplica, ¿verdad? Bueno, lo primero es que la norma nos habla de que el costo de los inventarios puede no ser recuperable en los siguientes casos, en el caso de que estén dañados, en que haya devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. Entonces, la redacción de la norma estadounidense es un poquito más clara, pero aquí me parece que está bastante, se puede entrever. Hay tres motivos principales por los cuales se habla de problemas de valor neto de realización.
Lo primero, y es el más lógico, es que haya daño físico, digamos, si el ítem está dañado físicamente, corpóreamente, y pues claramente no se puede realizar por lo esperado y hay un riesgo. Lo segundo que nos habla es de la obsolescencia, que aquí la principal alarma será, bueno, hay dos tipos, o la obsolescencia tecnológica o la obsolescencia de la moda, digamos, de que la gente ya eso no lo quiera, no lo compre. Puede ser que estamos en una tienda que vendemos cierto tipo de pantalones, los pantalones pasaron de moda y pues no están dañados, pero están obsoletos en moda, pero esa obsolescencia de moda, digamos, también estaría absorbida en este tercer elemento, que es que los precios del mercado han caído. Si yo para venderlo tengo que atenerme a precios significativamente menores, muy posiblemente tenemos un problema de valor neto de realización. Lo que la norma nos dice es que eh, hay que rebajar el valor del inventario hasta el valor neto de realización de cada una de las partidas, porque esto es congruente con el principio de que un activo, la definición de activo, que es un bien controlado para generar beneficios. Bueno, en la medida que el inventario como activo me va a generar beneficios hasta por el valor neto de realización y ese valor neto de realización es inferior a su costo, bueno, hay que hacer un write down, hay que disminuir el valor del inventario, ¿verdad? Bueno, adicionalmente aquí la norma nos dice que nos basemos en información fiable y ese tipo de cosas que, bueno, que yo creo que estamos bastante claros de que siempre tenemos que considerar el tema de que la contabilidad no es exacta, son estimaciones, pero que al final yo hago mi mejor estimación, ¿verdad? Y creo que ya por aquí vamos llegando al final. Bueno, reconocimiento como gasto. Y cuando los inventarios son vendidos, se tiene que reconocer como gasto, ¿verdad? Y eso, el gasto, todos sabemos cómo se llama el costo de ventas, que normalmente vemos en ventas menos costo de ventas, margen bruto, ¿verdad? En esa línea de costo de ventas es donde se reconoce normalmente como gasto. Nada más haciendo la salvedad de que anteriormente, ¿se acuerdan? En el párrafo 16, 17, que la norma mencionó gasto, costo de ventas. Bueno, aquí se refería a otro término, era lo de gasto de ventas, era lo de cuánto mi departamento de ventas gasta para colocar el inventario. Hay buena información a revelar bastante interesante. eh, bueno, cuáles son siempre hay que revelar lo que es la política, ¿verdad? De medición, cuál es la fórmula de costo. Eh, si hay clasificaciones apropiadas, digamos, diferentes naturalezas de mi inventario, pues hay que revelarlas por separado. Habrá que también revelar cuando yo tengo minerales o este tipo de inventarios, lo que la norma en algún párrafo que por ahí estuvo arriba, que no es tan relevante para lo que queramos contar, ese inventario a valor razonable menos costos de venta. Bueno, entonces hay que revelar cuál de mi inventario está a valor razonable menos costos de venta, que como les digo van a ser normalmente minerales y demás. Eh, Vamos a ver cuánto ha sido reconocido como gasto en el periodo, gasto durante el periodo. Uno podría llegar a pensar de que, voy a señalarlo aquí en verde, uno podría llegar a pensar de que lo que va como gasto en el periodo es lo que está en la línea costo-ventas, pero no precisamente, porque una empresa que da servicios y consume inventario eh, va a tener otras líneas de gasto que están dentro del costo de ventas, ¿verdad? Sí hay que revelar cuánto se dio de baja por el tema de valor neto de realización. Bueno, lo de valor neto de realización. Luego hay un tema de las reversiones. Uno puede reversar, póngale que el año pasado mi costo es 100, estimé 60 valor neto de realización el año pasado, pero ahora veo que es 80. Yo sí puedo devolver esos 20, o sea, sí puedo incrementar mi inventario que tenía el año pasado 60, incrementarlo a 80, siempre y cuando esa reversión no supere los 100 originales, ¿verdad? Esto es permitido bajo NIF, eso no es permitido bajo ISGAP, para que lo tengan en consideración. Eh, Habría que revelar algún evento que haya sido significativo, por supuesto. Y si hay inventarios ignorados, o sea que están en garantía en algún contrato, también hay que revelarlo. Hay un punto por acá muy interesante que no hemos entrado a comentar. Y antes de terminar el vídeo, que veo que ya está quedando bastante largo, es es de la fórmula de costos. Para que sepamos, una entidad tiene que aplicar
la misma fórmula de costo para todos sus inventarios que sean de la misma naturaleza. O sea, a inventarios iguales, misma fórmula de costo. Yo no puedo tener materias primas de la misma naturaleza medidas unas a PEPS y otras a costo promedio y otras a costo estándar. No, eso no es permitido por la norma. Todas la misma fórmula de costo. Lo cual se hace más interesante, como por ejemplo cuando tenemos un consolidado y hay que presentar todas las cifras del grupo como si fuera una sola entidad. Puede ser que hayan subsidiarias que tienen unas fórmulas de costo diferenciadas. Bueno, eso sería un ajuste de conversión porque todas las políticas tienen que estar homologadas y esta es una de ellas. Para que también lo tengamos en consideración, no recuerdo cuál era el párrafo en específico, creo que era el 28, pero se me va. No, tiene que estar en estos. Listo, acá está en el párrafo 25. Dice, para los inventarios con una naturaleza, más bien es una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y usos similares. Y para los que tengan naturaleza y uso o uso diferente, se puede justificar un uso diferenciado. Si es de la misma naturaleza y uso similar, la ubicación geográfica no es suficiente para justificar un uso de fórmula de costo diferente. Entonces, bueno, quedamos por ahí. En realidad este va a ser es un video bastante informal. Lo único que quería era como compartir algunos pensamientos del análisis recientes que he tenido sobre la norma con ustedes. Pensé que iba a durar 10-15 minutos, pero ya llevamos media hora, un poquito más. Así que lo dejamos por acá. Muchísimas gracias por la atención.